Buen tema hemos escogido para este mes de cierre de temporada y del colgar el cartel de cerrado por vacaciones en la empresa, Luis. Bueno, más bien el cartel de cerrado por vacaciones en el podcast, porque creo que tu empresa no va a parar en este caso, ¿no? En No, agosto no pasa. nosotros no paramos. No. Nosotros hace ya muchos años que me di cuenta de que mi negocio no para. Primero porque las dos partes del negocio nunca paran. Una es la comunicación y otra es el periodismo. Eso El periodismo nunca está de vacaciones. nunca. No. Aunque sea... frase. Eso es imposible. Y la comunicación corporativa, pues también. La comunicación Tampoco. corporativa, pues baja el ritmo un poco si quieres, pero... Menos pero ya noticias. está. Sí, lo único. Sí, bueno, menos cosas. A lo mejor los clientes también se van de vacaciones y bueno, pues algunos, también te digo que otros se van en julio, en agosto vuelven con ganas, o sea, hay de todo. Y gente que prepara cosas para septiembre, obviamente, para la vuelta al cole. Sí. Son momentos para reflexionar y preparar cosillas. Porque el mes pasado precisamente hablábamos sobre las ventajas de montar una empresa, de atreverse a dar el paso o en qué fase será más aconsejable directamente seguir estando cobijado bajo el régimen de autónomo sin complicarte la vida con libros contables y demás obligaciones correspondientes de ser un administrador o socio de una entidad jurídica, vamos, de una empresa. Porque si le quieres dar vueltas a la vuelta de vacaciones, vamos a hablar en este podcast de meternos en el meollo y arremangarnos de lo que supone precisamente una empresa cuando ya te dan el papel que confirma el CIF de forma definitiva. Pero antes quiero decir una cosa, que es buenos días, buenas tardes a todos y todas, y os damos la bienvenida a una nueva edición de los Casual Friday, edición número 25 de Ecosistema e-commerce, la séptima de 2025 y en estilo Summertime. El podcast donde encontrarás, como siempre, todo relacionado con el mundo e-commerce, como siempre, sin filtros. Nuestro diván digital, nuestra cueva de desahogo, nuestro trastero de los proyectos digitales donde nos evadimos del mundanal ruido que supone estudiar y bascular entre herramientas de productividad y trimestres fiscales en positivo y que hoy, precisamente más que nunca, hacemos en pantalón corto por ser Casual Friday también en verano y que estamos en una actitud más positiva y relajada. Si has dado el paso de montar una empresa, de dejar de ser autónomo y de subir al siguiente nivel, te contamos en este episodio lo que conlleva después de salir del despacho del notario. Y que sí, que una decisión como esta no se toma a la ligera y que seguro que le has puesto más de un pero y habrás analizado 1001 contenidos a la par que has hablado con decenas de personas en tu agenda para confirmar o desmentir el romanticismo de montar una empresa. Dedicamos, Luis y yo, este Casual Friday antes de nuestro merecido descanso estival, de qué tipo de beneficios directos e indirectos supone tener una empresa para los que comienzan, qué debes dejar bien atado al principio, qué obligaciones, costes añadidos, gastos ocultos y qué pasa cuando la cosa no va tan bien como imaginabas y toca echar el cierre. Como siempre, en Casual Friday, sin filtros. Pero antes de empezar, toca compartir lo vivido en este mes que termina y está dando sus últimos coletazos. Así que lo primero es lo primero. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Pues bien, muy bien. Yo ya he tenido mis días de vacaciones, o sea que yo ya el resto del verano es ya a tope. O sea Oficial. Que, o sea, no vas a sí. tener ni unos días de descanso, nada, ni después. No, nada, yo 0 en creo agosto. 0 agosto. Mucho trabajo. Bueno, hay algún Mucho festivo por trabajo. ahí, que hay algún festivo por ahí que podemos enlazar y tal, pero es verdad que también como baja un poco el ritmo y los días son más largos, pues parece que no, pero el verano me cunde bastante más. ¿Has descansado estas vacaciones o no? Sí. ¿Sí? ¿Y tu gastritis vacacional qué tal? Bien. Va mejorando. ¿Estás fit? Sí, gracias a la gastritis también. La gastritis es tu enfermedad, tienes mejor aspecto. Exacto, que tampoco, o sea, va mejorando, pero sigo teniendo que tener cuidado con lo que como. O sea que creo que ya, incluso con un poco de suerte, me quedo ya con esas costumbres. ¿En serio? O sea, te iba a decir hoy que tú y yo comemos juntos hoy, que hemos quedado para comer, por fin, hablar del podcast y de negocios y de proyectos. Y ostras, no te puedo ir a llevar un cachopo. No, un cachopo no. Temo que no. Cachopo... No. ¿Te has vuelto vegano? No me come, no, ni mucho menos. Como ni mucho menos. como mucha carne y demás, pero no. Pero claro, sobre todo, ¿sabes? No me puedo exceder.
sea, puedo comer, o sea, cosas ácidas y tal, no puedo comer, y lo que no puedo hacer es comer mucho. Si como mucho o si como lo que para mucha gente es normal es cuando me siento mal. Entonces voy siempre un poco por debajo del mínimo. Es cuando cuando eres joven y tienes tu primer coche y vas siempre echando 10 euros más de la reserva, pues así voy. Sí. 10 euros. Así, 10 o sea, euros. 10 euros por encima de la reserva. Eso siempre... Día a día. Cuando vas a la gasolinera y esa época de tu vida, bueno, yo echaba en pesetas en aquel momento y echabas ahí 1000 pelas. 2000 pelas y te mirabas de la gasolina como diciendo, pobre desgraciado. Pues, por desgraciado, 2000 pelas, que son 12 euros para los de ahora. sí. O sea que ahora directamente en el plato, ni picantes, ni cosas así muy fritas, te vas a quedar en el chasis. Sobre todo fritos, macho. Fritos me caen fatal. Y cosas muy picantes o muy ácidas. Más que picantes, sobre todo también ácidas. Cosas, por ejemplo, el tomate no me cae bien. No puedes tomar gazpacho. Ayer tomé un poco y ya noté, me tomé un vaso y luego el estómago me hizo gulu gulu. Glu, 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 glu. Glu, Pues glu, nada, glu. bienvenida a tu nueva realidad. Sí, no Ya pasa nada. te llevaré a un Fresh & Co de estos. Sí, para comer. Sí, bueno. A tomar muffins y cosas de esas muffins, muffins, y cosas sí. caras y cosas caras que vienen con anglicismos. Exacto. Cosas guays. Healthy mierdas. Que estamos en verano super healthy. Healthy mierdas, como digo yo. Pues bueno, yo a mi lado, yo tengo que decir que llevo ya casi, he superado los 8 meses sin fumar, que se dice pronto, que está muy bien. Es un éxito. Es un exitazo y cada día mejor. Es decir, el otro día estuve tomando unos vinos con un amigo mío que ha venido de Estados Unidos, estuvimos poniéndonos al día y tomamos 2 o 3 cervecillas y un par de vinos y, ostras, no me vino tan fuerte las ganas de fumar, porque al final son esos momentos en los que tienes ganas de fumar. Social. Social. Pero no, lo voy mejorando y además con muchas menos ganas. Pero bueno, yo siempre digo que yo ahora mismo he dejado de fumar. No soy un exfumador hasta que cumpla los 1000 días. Tengo que llevar al objetivo de los 1000 días sin fumar. Ahí cuando diré, he dejado de fumar. Y no sé si seguiré en este podcast, imagino que sí, espero que sí. Y diré que, oye, sigo sin fumar 1000 días después. Y además, sigo con los ayunos. Hablando del tema healthy. Ayunos. Pero ayunos de desayunar. Ayunos de desayunar. Pero yo fíjate que los ayunos, macho, yo creo que cada vez leí mucho sobre eso, además por la parte deportiva. Y hay gente que bien y hay gente que no lo lleva bien. Y yo soy de los que no lo lleva bien. Yo, por ejemplo, ahora me está viendo mucho mejor comer bien. Incluso aunque coma, ya no hago caso ni si son 3 comidas, si son 5, si son 18. Como bien, intento no excederme y me va bien. Y he reducido mucho el peso. Yo creo que el tema del ayuno, bueno, supuestamente no. Está probado que ayuda a limpiar el cuerpo y demás. Pero a mí, macho, lo de no desayunar es un tema... religioso. Ritual. Niet. No, yo desayunar, no me desayuno comestibles. Me tomo un poleo, me tomo alguna cosa liviana, nada de leches ni nada, eso la leche la he quitado fuera. Pero bueno, no vamos a empezar a hablar ahora de temas dietéticos, que no somos aquí un podcast de lifestyle, sino que somos un podcast de negocio, de e-commerce y de emprendimiento. Así que vamos a hablar del tema de empresas. Beneficios, vamos a entrar directamente al meollo. Beneficios de ser autónomo y beneficios de tener una empresa. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? Porque ser autónomo, vale, vamos a hablar de los beneficios de ser autónomo. Sí, no tienes tantos gastos, te puedes dar de baja y de alta de un mes para otro. Con una empresa no puedes, ¿no, Luis? Si no me equivoco. Con una empresa tú estás pagando autónomos y... Una empresa... ¿Qué es pagando autónomos? ¿Eres autónomo societario? Sí, dependiendo creo que es dependiendo del porcentaje que tú tengas en la empresa. Si no recuerdo mal, pues el administrador tiene que sí o sí que pagar autónomos y el resto pues dependiendo de, no sé si dependiendo del porcentaje o dependiendo de lo que tú quieras también. O sea, pero vamos, en principio, como mínimo, el societario. Sí, el administrador. Que no sé si la palabra mismo es societario, pero es el que es administrador. Bueno, es un tipo de autónomo, es autónomo societario, es una tipología de ser autónomo. Es que también te confieso que como todo cambia, pues es muy difícil saber cuál es la fórmula adecuada pero vamos, el administrador, sí o sí, que yo recuerde, si no ha cambiado nada desde que yo llevo en esto, pues tiene que ser autónomo.
Pues las obligaciones, bueno, los beneficios que tienes a la hora de ser autónomos precisamente es esa libertad para darte de alta de baja. Si tienes un mes que no vas a facturar o 2 meses en verano que no facturas ahora en agosto, pues te das de baja, por pero en ejemplo. una empresa, no. O sea, en una empresa Una tienes, empresa no, una empresa estás... mientras que haya sociedad, pues tú estás ahí y sobre todo, además tampoco es tan importante el régimen que tú tengas como administrador, que por una parte sí, pero sino ser consciente de lo que significa tener pues tener una compañía. O sea, aumentan los costes de gestoría, la contabilidad cambian muchos factores que yo no me los sé todos, pero te cambia la película. Es decir, cuando eres autónomo haces trimestres. Por hacerlo muy sencillo, cuando tú eres autónomo haces trimestres y cuando tienes una sociedad haces contabilidad. Haces contabilidad, tienes que hacer toda una serie de proyecciones. O sea, es un poco distinto y obviamente pues tienes más costes, tienes más burocracia, tienes que gestionar. Registrarlo todo, tienes que registrarlo todo. Tienes que registrarlo, claro, tu vida, digamos, en ese sentido, la vida administrativa se complica más. Y, por ejemplo, eso, los costes de gestoría, pues un gestor para un autónomo pues le va a cobrar X y si es una empresa, pues a lo mejor le va a cobrar el doble. También depende luego del nivel de actividad que tú tengas, porque también aquí, digamos, el fallo de este planteamiento que estamos haciendo es qué tipo de sociedad, no el tipo de sociedad, si es una SL, una SLU o una... No, que eso en general en Comunidad España de bienes. en España en general, pues todos somos SL en general. Sí, para que la gente, para los que no lo sepan, SLU es cuando sociedad limitada unificada, cuando la Unipersonal, perdón, unipersonal. unipersonal, que me acuerdo de unificada cuando estábamos en unidad editorial. SLU significa unipersonal, es decir, que se la monta únicamente una única empresa, es decir, una única persona física, una única persona, un único ser, en el que paga los 3.000 euros ese único ser y no hay un porcentaje en el que pagas tú un 80 y otra persona paga un 20. Pero pues sí, exactamente. Está la SLU y la SL. La SL yo creo que a día de hoy en España no es el porcentaje, pero es la mayor parte de las empresas Sí, la mayor parte. Sobre todo pymes, todo van a ser SLs. Pymes, y en el término de pequeña y mediana empresa. Truco con el tema de SL. Si tú quieres una SL a nivel imagen o quieres una SLU, lo que haces es, pues a tu pareja o a un familiar o a un padre, pues le das a lo mejor el 0,01% y ya tienes una SL, no una SLU. Es decir, que pones en vez de 3.000 euros, pones 2.999 tú y luego un euro lo pone la otra persona para constituir la sociedad y ya tienes una SL. Truco. La SLU, lo que sí que he leído hace poco sobre el tema, pero también, insisto, todo lo que hablamos aquí es algo que la gente tiene que contrastar con alguien que les asesore, un asesor legal. No con ChatGPT. No con ChatGPT. No pero bueno, cuidado, que también hace buena no solo con información. ChatGPT, no solo con ChatGPT y no solo con dos cuñados aquí como nosotros, pero la SLU sí que tiene la SLU y las SL en general, ¿eh? Ojo, cuidado aquí, una cosa que creo que la comentamos en el episodio anterior, pero me gusta volver a resaltarlo. La inseguridad jurídico-legal que vivimos en España hace que todo dependa de un criterio. Y eso siempre, todos los que empezáis a emprender tenéis que tenerlo claro. Las normas son muy flexibles en el sentido en que dependen del criterio que se aplique a nivel, por ejemplo, a nivel tributario, a nivel de la agencia tributaria, seguridad social, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que dice, bueno, yo como autónomo tengo el riesgo de que realmente no hay responsabilidad limitada, la responsabilidad es total. Es decir, si me meto en un lío financiero, pues alguien puede venir y me pueden embargar mi coche, ¿no? Hay muchas exageraciones también con eso, ¿no? Dice, te van a embargar la casa. Bueno, para que te embarguen la casa tienes que liarla muy bien. Aunque debas mucho dinero, tiene que haber muchas cosas que hay para que pase, ¿no? Pero imagínate, pues me van a embargar el coche o lo que sea, pues, sin más. Y dicen, bueno, pues me hago una SLU y ya está. Ya está, pues es responsabilidad limitada, no hay ningún problema. O una SL, y yo tengo responsabilidad limitada. La gente tiene que saber que si tú haces una SL o una SLU, pero tu actividad es la misma que tendría un autónomo, pues la agencia tributaria puede entender que estás intentando utilizar una figura que no se adecúa a la actividad económica o la actividad que tú realizas. Y entonces te pueden sancionar. De hecho, esto ha ocurrido mucho cuando veis casos de gente famosa y tal, que va a la agencia tributaria por ellos, es porque en muchos casos entiende la agencia, que luego, como el 70% de los casos suele perder el juicio si tienes dinero para ir a juicio, pues en muchos casos lo que ocurre es que tu actividad no sigue siendo prácticamente la misma. Es decir, lo que quiero decir es que si tú montas una empresa, tienes que ser una empresa y actuar como una empresa.
Y tener otro tipo de actividades que no hacías como autónomo. O tener contratada gente, o tener... O sea, tienes que tener... O sea, una empresa Una tiene estructura. una empresa tiene que parecer una empresa. Si pareces un autónomo, tienes que ser autónomo. Y si pareces una empresa, tienes que ser empresa. Es decir, ya sé que esto suena muy raro lo ponemos muy de ejemplo, y también, como suele ocurrir en estos casos, puede haber alguien que conozcáis que tenga montada una SL y actúe como autónomo durante 40 años y no le pase nada. También. Pero también hay casos de gente pues, que se monta una SLU y de repente viene la agencia tributaria y dice, oye, no, tú te has montado una SLU porque tú lo que quieres es pagar menos impuestos. Entonces, lo siento, pero no. Esto no vale. Entonces, por ejemplo, con las SLUs, porque es una figura que yo en su momento miré a nivel personal. Pues ¿Para tus patrimonios? Para mi patrimonio no, para simplemente cambiar mi régimen y ser un SLU. Por el tema este de... Sí, por un tema un poco de proteger patrimonio, no sé qué, responsabilidad limitada, pues yo eché un vistazo y le pregunté a mi gestor que me dijo, lo puedes hacer, pero tienes que asumir que primero vas a tener más gastos, porque aunque seas eres una SL, y segundo, que realmente si tú actúas como un autónomo, pues alguien te puede venir o no, pero alguien puede venir y decirte, oye, la SLU. Para mí son este tipo de cosas, por ejemplo, que creo que cuando tienes una empresa entras también en... Bueno, también cuando eres autónomo, pero sobre todo cuando tienes una empresa, también tenemos que tener en cuenta que ya eres una entidad jurídica, que ya eres otra cosa, que no eres un pobre autónomo, ya eres una SL y bueno, eres un vil empresario. Bueno, no tanto vil empresario, pero que ya eres otra cosa. Entonces ya tienes que tener cuidado con las cosas que haces y que tú manejas, porque ya eres algo más. Entonces, debes tener un poco precaución con eso. A ver, tema de obligaciones. Respecto a tú que decías de costes de asesoría que son mayores. En efecto, son mayores. Se multiplican por 4. Es decir, si tú estás pagando a lo mejor... Vamos a poner un ratio para que la gente un poco tenga idea. Si estás pagando entre 60 y 80 euros los costes de asesoría que te lleve las cuentas de autónomo para presentar las cuentas trimestrales, pagar el IVA y pagar el IRPF, fenomenal. Te va a costar entre 60 y 80 euros. Si ya tienes una empresa, empieza a sumar como multipliques por 4. Por 4, por 4,4 o 4,5, dependiendo de las cosas. Y eso es masiva. Es decir, si estás pagando a lo mejor 60, 80 euros por autónomo, a lo mejor estás pagando entre 250 y 300 euros mínimo como asesoría, pero vamos, que te puede llegar hasta los 1.000, 1.500 tranquilamente, dependiendo de la dimensión o de las actividades que haga tu empresa. ¿En qué momento pasar ese momento de autónomo a empresa? ¿En qué momento tiene sentido? En el que hagas una actividad en el que no tiene sentido que la hagas como autónomo. Por ejemplo, crear un e-commerce. Si creas un e-commerce, tú al final, en los términos y condiciones de uso, eres libre absolutamente de poner, porque los términos y condiciones de uso tienes que poner el nombre de la propiedad, a quién le estás dando los datos, quién es el responsable de este e-commerce, igual que, o de esta web, me da igual, aplica tanto para e-commerce como para web. Tienes que empezar a poner ciertos datos fiscales públicos. Si tú no quieres poner tu casa o tu oficina o tu nombre y tu DNI y lo quieres establecer a través de una figura jurídica, ahí tiene sentido que montes una empresa. Si montas un e-commerce, tiene sentido que montes una empresa porque empiezas a hacer, digamos, transacciones con bienes, compra-venta de bienes, materias primas, fabricación de unidades, compra de publicidad, gestión, contratación de servicios, ya sea de otros autónomos, otras empresas, o que contrates, digamos, a gente para que te pueda llevar el negocio. Todo eso tiene sentido, que transformes tu actividad, pases de autónomo a una empresa, aunque luego a lo mejor sigas realizando otras actividades que en tu vida de autónomo también realizabas. Pero en este caso, tu actividad nueva a la que te estás dedicando es de crear un e-commerce. Una cosa es que, por ejemplo, tú tienes, pues igual que una agencia de publicidad o una agencia de desarrollo, tú estás como freelance siendo SEO o siendo programador, eres un autónomo, la cosa empieza a crecer, oye, pues empiezas a contratar empleados, como tú bien decías antes, empiezas a contratar empleados, pues en este caso tiene sentido que monte una SL, porque mi dimensionamiento de negocio ha crecido. Y yo... Es importante, pues sobre todo muchísima gente
toma la decisión de ser autónomo o pasar a SL simplemente por la facturación. ¿Cuándo me interesa más a nivel de facturación? Pues es casi desde el principio, básicamente, porque... Ya no, bueno, pero hay gente que lo mide desde la perspectiva fiscal. ¿A partir de qué dinero yo gano me sale más a cuenta tener una SL y pagarme un salario? Pagarme un salario dentro de mi sociedad me sale más a cuenta. Bueno, pues yo vuelvo a insistir. El criterio, ese es un criterio, pero el otro criterio tiene que ser el que tú acabas de mencionar. ¿Cómo funciona tu negocio? Si tú vas a contratar gente, aunque los autónomos pueden contratar, pero si vas a contratar gente, vas a tener una oficina, vas a tener X proveedores, vas a tener X cosas, si se te pone cara de empresa, tienes que ser empresa. Si te pone cara de empresa. Si tú te levantas un día y ya no eres tú haciendo tus cosas, independientemente de lo que factures, pues ya se te pone cara de empresa. También es cierto que si tú, en el lado contrario, si eres autónomo y eres muy autónomo y haces cosas de autónomo, pero llega un momento en el que sí que estás manejando una serie de riesgos, pues igual sí que te la tienes que, aunque siga siendo una actividad muy autónoma, por así decirlo, pero igual sí que te compensa irte a la... Sobre todo cuando empiezas a subir cierto nivel de facturación. Ya hablamos de... Pero no puede ser, pero no puede, sobre todo lo que quiero que la gente que no puede ser el criterio. No seas únicamente el criterio. Exacto. Únicamente el criterio no debe ser. Debe ser facturación más el tipo de actividad o la evolución de la actividad que tú haces hacia dónde está yendo. En efecto. Bueno, de hecho, obligaciones que tienes a la hora de contratar una empresa. Hablábamos de que, oye, obligaciones fiscales que tienes como autónomo, pues presentar los trimestres, es decir, pagar el IVA y pagar el IRPF, que es tu porcentaje sobre los beneficios. Aparte de pagar el IVA, y oye, pues igualmente si recibes vas pagando también tu cuota de autónomos, que eso también lo vas a pagar teniendo una empresa, en función de los tramos de beneficios con los que te mueves, en los de beneficios, ingresos menos costes. Y respecto a una empresa, tú no estás pagando IRPF cada trimestre, tú lo pagas a final de año, que es el impuesto de sociedades, que va en función, que de hecho ya ha pasado del 25 al 23 en España, no sé en otros países, tendríamos que informarnos, porque un día lo dijimos, ¿no? Un día estuvimos hablando de los impuestos que pagas, sí, estuvimos hablando sobre los impuestos que pagas y cuando llegó a la parte de Irlanda fue cuando empecé a reír, que no pude parar de reírme, comparándolo con lo que ya conocemos aquí cercano. Bueno, respecto a las obligaciones que tienes como empresa es que tienes que pagar impuestos de sociedades y trimestralmente sí pagas el IVA. El impuesto de sociedades es anual, que corresponde al 25% de los beneficios y lo que pagas, que tú como autónomo tienes que incluir el 15% de retención de los ingresos, que no es lo mismo, ¿vale? Una dices, no, 15-25, no nos engañemos, 15% de ingresos y siendo autónomo, que lo implicas en todas las facturas sí o sí, o el 7 al principio, te dejan incluso al principio, durante el primer año poner un 7, pues si estás falto de cash, pero es un 15%. Si no recuerdo mal, es en caso de prestación de servicios, no de venta de bienes. Eso es. Y respecto al 15%, de media, obligatorio en todas las facturas que metas. Luego, al final, también es un lío. Cuando estás facturando internacional, tienes que explicarle lo que es el IRPF español. Al final te retrasas la factura y me tardan 2 meses en pagar. Es lo único. Es un poco aburrido en ese sentido. Siendo una empresa, facturas el 100%, no estás reteniendo nada y lo que haces pagar luego anualmente es el 25% de los beneficios generados. A nivel de empresa, sí es cierto que tiene más atractivo el tema de esa fiscalidad de pagar el 25% sobre los beneficios que el 15% sobre los ingresos. Esto es muy fácil hacer los números, no hace falta ser tampoco Einstein. Pero en este caso, cuando tienes una empresa, tienes que, además, gestionar equipos, porque claro, generalmente tú no estás solo, tú estás contratado, estás con 2 o 3, 4 personas, incluso tienes también que crearte un sueldo, ¿vale? Contratar espacios, conozco el otro día hablando con un amigo que tiene todo ese equipo en remoto, decía, sí, somos remotos, somos guays, somos libres, pero joder, decía el tío, es que es una mierda, es que yo muchas veces me falta la energía de la oficina. Sí, yo también comparto el remoto, pero necesito también energía de hablar con la gente. Es que es cuando salen muchas cosas, muchas ideas. No, soy más productivo en casa, pero es que tener un espacio, una oficina, también cuesta. Que por cierto estoy mirando una para septiembre, a ver si me encaja finalmente, ya te diré. Hay una opción intermedia que son los coworking, que algunos están muy desarrollados para eso, o sea, para que tú puedas tener una actividad
intermitente en el coworking. Eso es una recomendación también que os hago, que echéis un vistazo, porque es un modelo que funciona. Es decir, si tú tienes tu equipo en remoto y te vas a reunir con tu gente una vez al mes, no te merece la pena tener una oficina. No, es tontería. Lo que sí es cierto es que a veces lo que ha solido ocurrir con negocios que se han ido a remoto, por ejemplo es nuestro caso, la mayor parte de la gente de 1+1 está en remoto, pero lo que ocurre, no todos, pero algunos, la mayor parte, pero lo que ocurre es que de repente te das cuenta de que hay cosas, caso, ¿no? Con el tema de bicis, motos, manejamos productos que entran, que salen de test y demás, pues al final la oficina necesitas un sitio donde centralizar la logística, donde recibir el material, desde donde enviar, porque no puedes tener material yendo a casa del uno, a casa del otro. Primero no es serio. Eso es y un segundo, caos. Y segundo es raro. Y segundo, da problemas. Y ya la logística en España, eso es Da mala imagen a las marcas. Oye. Bueno, en mi sector no tanto, pero es verdad que la logística, si ya te cuesta que Segur te entregue un paquete cuando estás en casa, pues imagínate si tienes que repartir, se tiene que repartir las cosas en distintos sitios. A nosotros los repartidores pues ya saben dónde estamos, más o menos los de zona, y aunque la dirección esté mal, llega, porque sabes más o menos por dónde estamos, ¿no? Entonces, la realidad es esa, que a veces también pensar que todo se puede hacer 100% remoto, pues a veces incluso tienes que tener algo pequeño, muy pequeño, minúsculo, pero que sirva un poco de sitio de centro de operaciones. Y si no, incluso creo que algunos coworking ofrecen el servicio de ser tu dirección. Sí, lo ofrece. En vez de, puedes hacer dos cosas. Puedes contratar un CP, código postal, en una oficina de correos, o directamente pagar o sea, que puedas domiciliar la sede y puedes recibir documentación o correspondencia en ese coworking. Pero ojo, no solamente pasa, y hago un apunte, un plus sobre el tema de coworkings, que están los coworkings privados, y también están los coworking públicos, los coworking subvencionados por los ayuntamientos y por las comunidades autónomas en España, y seguro que en Francia, en Italia, en Alemania o en México, seguro que también hay ese tipo de coworking subvencionados por parte de los gobiernos, en los que pagas menos, es decir, tienes el mismo espacio, ese mismo concepto, con zonas comunes, tu despacho, tu área privada, tu zona de despacho, tu oficina de 30, 40, 50, 100, 150 metros cuadrados que tienes ahí, que tienes un máximo de uso, es decir, en el que estoy mirando ahora es un coworking dentro de, pues eso, de subvencionado, bueno, no subvencionado, promovido por el ayuntamiento, y tienes un máximo creo que de 4 años de estancia en ese coworking. Luego tienes que volar o directamente cerrar la empresa, pero vamos, no puedes estar ahí más de 4 años. Y sí es cierto que las condiciones no es que, digamos, sean muy económicas, es decir, que estén regaladas, pero están en el mercado. Es decir, son cosas que, oye, son decentes, quizás un poquito más debajo del precio de mercado, pero que tampoco son desorbitadas, es decir, que son coherentes. Además, son espacios que en principio puedes elegir diferentes tamaños, o hay oficinas de 20 metros, 30 metros o 150 metros, no, en el que estoy yo puedo ofrecer hasta 80 metros, creo que es, y pagas en función de metros cuadrados. Es decir, oye, tanto vale el metro cuadrado, el tipo de oficina que escojas, pues te va a valer más, te va a valer menos. Y eso es interesante que le echéis un vistazo, que podáis ver dentro de vuestra zona qué coworkings hay, porque generalmente suelen ser a concurso, o incluso que puedas alquilar salas de reuniones dentro de esos coworking, tanto públicos como privados, para poder hacer, pues eso, la típica reunión mensual. Otra cosa que yo creo que hay que tener en cuenta es la industria en la que trabajas y el tipo de clientes que vas a tener. Porque, por ejemplo, si tú trabajas en la industria digital, comunicación, redes sociales y tal, y quedas con un cliente en un coworking, no tiene por qué pasar nada. No, pero si estás en una industria un poco más conservadora, ya la cosa igual te compensa mejor quedar a comer en algún sitio cuco. Sí, porque no le gustan las deportivas ni las gradas de madera. No, pero que da una sensación de, pues un poco de, o sea, al final yo una de las cosas es triste, pero que me he dado cuenta en mi vida laboral, es que no basta con ser, también hay que parecer, en cierto sentido. A veces al contrario, a veces no te he contado la anécdota de que una vez trabajé con una consultora para un cliente y nosotros llevábamos la parte de diseño de una web, la parte creativa, y claro, yo como iba con yo era joven e inexperto, iba con unos consultores, pues me vestí de consultor.
Tú con corbata. Vale, no, sé yo, no, bueno, sí, no llevaba corbata, pero llevaba americana. O sea, era como el más yeye de los consultores, era como el hippie de los consultores, pero iba, quiero decir, un poco Massimo Dutti, ¿no? Para que nos entendamos. Un poco Massimo Dutti, ¿no? Y entonces me meto ahí en la reunión y de repente la persona que estaba allí, el cliente, dice, bueno, Luis, ¿te puede salir un momento que queremos cerrar unos temas aquí y tal? Me sonó mal, ¿no? Que te echen de la reunión así de... Bueno, tu niño fuera. Con cariño, pero básicamente me pusieron en el asiento eyector y salgo fuera y claro, cuando sale le digo, ¿y qué ha pasado? Dice, nada, todo controlado, pero bueno, ¿qué ha pasado? Que nos ha preguntado que si tú ibas a ser la persona que iba a diseñar eso, que no le parecía que tu vestimenta y tu apariencia fuera de una persona creativa. Ah, claro. Que tenía que ir pero creativa, es decir, que tenía que ir con pendientes en camiseta o cuál es el rollo. Tenía que haber entrado, pues, yo qué sé, pues con chanclas, 8 pendientes, medio, yo sé, una camisa de flores y el pelo azul. No lo sé, pero es verdad que ese día fue como, joder, pues aprendí. Fue una de las lecciones que aprendes, sobre todo cuando empiezas muy joven. Dices, bueno, pues te tienes que mimetizarte un poco con él, igual que yo creo, sinceramente, o sea, es que es tu sector, es que luego con el tiempo me ha tocado estar al otro lado y reunirme con agencias creativas y aparece la agencia creativa, aparecen en muchos casos los personajes, ¿no? El personaje los personajes. Nickelodeon. No lo digo, pero que aparece el gente, pues el que lleva la parte más de negocio, pues una persona generalmente como más normal, y luego las personas que están implicadas en la parte más creativa, pues son más fashion, son más, pues eso, sí, más fashion. Vamos, el director creativo, o no el director creativo, el director de cuentas va con su camiseta y su chaqueta y sus deportivas de marca generalmente pop, y luego el resto de acompañantes creativos que van con camisetas largas, hipersize. Bueno, sí, también, a ver, tampoco quiero, igual simplemente es una consecuencia de esa creatividad, de ese, yo creo también que... Te echaron porque no era suficientemente creativo porque tenía pinta de una especie de pseudo Cayetano, entonces dijeron, este tío no puede ser creativo, este tío no... Un creativo no puede llevar castellanos. No puede. Me daba rabia, digo, joder, yo con la de camisetas y camisas que tengo en casa, joder, y me vengo... Y me ha pillado con los náuticos. Yo que me he puesto un poco de comunión y he pillado. Bueno, pues son cosas que aprendes y ya está, sin más. Ya te digo, ahora... Luego también es verdad. Eso va un poco desapareciendo el tema del tema de los estigmas de... Yo recuerdo estar llevando con corbata en empresa hasta 2015, 2016. Sinceramente creo que no ha desaparecido. Creo que simplemente se ha flexibilizado. Porque yo sigo viendo los mismos, viendo los mismos personajes. Pero aquí donde voy. Sí, con la excepción. Bueno, fíjate, yo la única excepción que podría haber es el mundo bici, que es un mundo pues en el que todo el mundo vamos en camiseta, vaqueros, ¿sí? Y ¿cierto? En general, con alguna contada excepción, pues todo el mundo va. Pero bueno, en cierto, a lo mejor también nosotros somos parte, ¿no? Somos también personajes, ¿no? De ese mundo. A veces lo piensas, pues a lo mejor somos tíos de 40 y 50 años que igual no deberíamos ir con camiseta y con gorras, igual deberíamos ir de otra forma. Es que nos ha pasado esa época ya, pero bueno, hace ya un poco Peter Pan. Alguna vez he hecho esa broma, ¿no? Con gente del sector, de decir, joder, estamos aquí en una feria y cualquiera que venga de fuera va a decir, pues mira, una feria de gente de 40 años vestidos como chavales de 20. Eso, pero... ¿Sabes cuándo me doy cuenta de eso? Cuando veo a una persona, voy a decir persona, no hombre y mujer, persona de 60 años, con el pelo cano, ya calvito, con su sudadera de Blue Banana. Y digo, no. Bueno, bueno, a ver, depende de cómo todo. Yo no lo veo mal. O sea, que la gente Yo digo que vas de moderno. Y cuando hablo de personajes, lo que nunca se abre, o nunca sé en cada caso, es si es un personaje genuino o es un personaje. Es decir, ya te lo digo, por ejemplo, el caso de los creativos. Pues hay veces que cuando estoy con un creativo tengo la duda de, este va vestido así aquí y luego en su casa se pone un chándal del Decathlon y baja al barrio con unas bermudas y una camiseta que pone JB. No lo tengo claro. O realmente es una persona que es creativa en todo el sentido. Porque he conocido los dos perfiles. He conocido el fake y he conocido la persona que, de hecho, si tú a esa persona llegara a una agencia creativa, una agencia de publicidad y tal, le dijera, no, tienes que vestir así, pues esa persona se pocharía. O sea, no sería capaz de desarrollar su trabajo porque necesita expresar su creatividad
en todos los casos. Esto lo digo porque muchas veces tendemos a hacer el cliché y yo me he encontrado los dos escenarios. Hay gente creativa. Eso lo he visto mucho en la industria musical. Vamos, te puedo dar 1000 ejemplos. Pero bueno, tampoco vamos a centrarnos en el tema de los estigmas de los perfiles de los creativos, porque estamos hablando de los requisitos de montar una empresa, ¿no? Pero aquí el que viene sabe lo que viene. Aquí el que viene sabe que le pueden llegar puertas de un lado o de otro. Aquí sabe que aquí de repente empezamos a hablar de, pues eso, de la paliza que le pegó ayer Pogačar a Vinegar. Ya, ostras, es verdad, ¿eh? Oye, tengo que decir una cosa. Me parece un poco feo eso, lo voy a decir, ¿eh? Porque le esperan porque se cae. Y luego ataca al día siguiente. Niet. No. Eso lo vamos a hablar tú y yo en la comida después. No. Eso pasa por esperarle. Eso pasa por esperarle. Ahí te lo dejo. Si se hubiera caído Enric Mas, ya verás cómo hubieran esperado, ya verás. Sí. Bueno, o el año pasado a la que una de las favoritas del Tour de Francia, en el Tour femenino, que sí que la esperaron, sí. ¿A la que se rompió el codo? No me acuerdo ahora. Es una crack esa tía. Es una crack. ¿El equipo Movistar? ¿La rubia? No. Bueno, otra. Entonces no digo la misma. Vale, temas de montar una empresa también, que no piensas como eres autónomo, que es convenios. Ostras. El tema de crear un convenio. ¿De qué convenio te vas a asignar para tus empleados? ¿Cuál es el tema de los sueldos que les vas a establecer en función de su categoría y en función de los sueldos que hay en ese convenio? ¿Cuáles son los costes implícitos? Hemos hablado de costes implícitos de asesoría, pero hay un montón de requisitos. Tema de licencias, de licencias de software, temas de equipos, temas de, es que empiezas a sumar, temas de agua, temas de consumibles, temas de impresoras, temas de... Es una serie de requisitos que dices tú, ostras, esto no lo había pensado, pero empiezas a sumar y te juntas de repente que tienes 2.000, 3.000 euros de gastos fijos al mes que no tenías considerado como autónomos y diciendo, ojo que ya el tema de montar una empresa conlleva que muchísimos costes que no pensabas que podías, o a lo mejor como autónomo estás pagando un tipo de licencia y cuando tienes una empresa, esa misma licencia no te vale. Tienes que pagar la versión Enterprise o la versión Pro o la versión X en la que tienes que empezar a coquinar. Que de hecho, en un podcast al principio hablábamos del tema del diogenismo digital, Luis, del tema de la cantidad de herramientas que se están utilizando las empresas y que estás pagando y que no usas y que tú cada 6 meses haces como un recap de todo lo que estás usando y empiezas a limpiar esas herramientas que no usas. Yo, por ejemplo, ahora estoy dejando de usar Metricool. Estoy quitando Metricool y estoy trabajando directamente con las plataformas sociales, sin Metricool de por medio. Metricool estoy utilizando para ver el tema de responder a los mensajes, a los DMs, sin tener que estar andando por red social, sino directamente tener todo acumulado. O ver algunas métricas así a nivel de analítica también me sirve, pero no sé si seguiré con él a final de año, ¿vale? ¿Qué más cosas tienes a la hora de montar una empresa? Bueno, aparte de costes y todo este tipo de costes que hemos hablado, de implícitos, tal, también tienes cosas buenas. Ojo, cosas buenas como durante los 2 primeros años, cuando montas una empresa, el impuesto de sociedades, seas lo que seas, los 2 primeros años que des beneficio, ojo, que puedes dar beneficio a partir del 3er, 4er o 10º año, los 2 primeros años que des beneficios, tienes una reducción del pago de impuestos de sociedades, que en vez de pagar el 25%, ahora se está aprobando el 23%, vas a pasar a pagar los 2 primeros años el 15%, ¿de acuerdo? Que de hecho, en España, si estás configurado y conectado con denominado y aprobado con la nomenclatura de startup, tienes que cumplir una serie de requisitos, una base tecnológica, bueno, hay una serie de documentación que no es el momento de comentarlo hoy, pero que simplemente que te puedes documentar, puedes mirarlo y puedes ver que te funciona y si puedes encajar dentro de ellos, creo que son los 5 primeros años o los 4 primeros años, tienes ese 15% de reducción del impuesto de sociedades. Ojo, también existe que si una persona invierte en tu empresa durante los 3 primeros años, diles que se pueden deducir el 30% de esa inversión que has realizado. Que es decir, que si inviertes 10.000 euros para hacer crecer tu agencia creativa, tu aplicación de servicios o tu e-commerce, que te vas a deducir ese 30% de los 10.000 euros que pongas durante ese primer año, durante esa primera inversión, si está dentro de los 3 primeros años. ¿Vale? Importante. Si son 3 años y un día, te has quedado sin deducción, ¿vale? Y
¿Qué otro tipo de ventajas tienes? Pues ahora mismo, pues no sé, Luis, a nivel de tu experiencia, otras ventajas que puedas incluir a nivel de tener una empresa. Pues es, a ver, obviamente la protección que tú puedas tener. O sea, para mí la mayor ventaja que tú puedas tener como empresa es el tener un esquema o una institución o algo que tú, o sea, una institución no es el nombre, ¿no? Una sociedad con la que tú puedas generar alrededor de la que puedas estructurar tu negocio. Y esa sería la principal ventaja. Y la segunda ventaja para mí, obviamente, pues es la protección patrimonial. Cuando ya tienes una empresa que factura mucho, tienes empleados, tienes una serie de cosas. O sea, nosotros con el número de empleados que tenemos, pues ya sería ridículo que fuera un autónomo, que fuéramos un par de autónomos ahí pseudo asociados. También una sociedad, que es una cosa, que es una obviedad y a lo mejor conviene decirlo, una de las ventajas que tiene tener una empresa es que puedes tener socios. Y es una obviedad que no lo es tanto. Es decir, cuando tú eres autónomo eres tú solo contra el mundo. Cuando tienes una sociedad, pues tienes socios. Socios que pueden aportar capital o pueden aportar trabajo o pueden aportar compañía, lo que tú quieras. Pero tienes socios. Y yo creo que esa es una ventaja fundamental. Si tú eres autónomo, nadie va a invertir en un autónomo. Nadie viene y te da un dinero. Pero si tú tienes una sociedad, pues alguien puede venir e invertir en tu sociedad o ser parte de la sociedad. Esa es una parte importante que tiene que ver con por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? De que tu sociedad tiene que parecer una empresa. Pues hombre, si tú tienes una serie de socios en esa empresa con intereses distintos, intereses similares, pero lo que me refiero es que no es, digamos, una cosa como muy, muy estructurada, sino que es gente que aporta en esa empresa porque confía en tu proyecto o porque forma parte del proyecto, pues obviamente eso es un esquema absolutamente empresarial y nadie lo va a poner en duda. Entonces, esa parte pues también es importante. Esa yo creo que de hecho es una de las partes que menos se habla. Siempre estamos con el tema fiscal y con el no sé qué tal, pero esa parte es fundamental para mí. O sea, si no, yo lo que hago en mi día a día no lo podría hacer si no fuera porque tengo socios. Sería imposible, porque unos aportan trabajo y otros han aportado capital, que yo no podía aportar capital por mi situación en el momento dado, pues lo han aportado ellos. Eso también obviamente influye en el reparto de las acciones que tú tengas en tu empresa. Obviamente. De hecho, para mí también eso es una ventaja. Una sociedad también te ofrece, cuando tú, por ejemplo, te juntas, esto me acuerdo hace unos años, cuando muchos diseñadores, gente de social media o gente community managers hacían estos, ahora cada vez menos, ¿no? Pero hacían colectivos, ¿no? Y se presentaban hacían una web y se juntaban, somos el colectivo no sé qué, o somos la cafetera, pues se ponen nombres siempre muy guays, ¿no? La cafetera social media, somos un equipo de apasionados y no sé qué, y ponían ahí sus nombres. Casi todos esos proyectos han acabado mal. Pero han acabado mal porque eran 3-4 autónomos que se juntaban, generaban una marca paraguas y luego pues decían, bueno, pues si como yo soy el que lleva redes sociales, yo soy maquetador, yo hago diseño web, bueno, pues si viene un cliente y quiere diseño web, pues yo me encargo. Si viene un cliente y quiere maquetación, yo me encargo. Si viene un cliente y quiere community management, yo me encargo. Pero claro, luego todo eso acaba, el día a día es muy duro y entonces acaba, digamos, de alguna manera desvirtuándose. Además, luego cada uno tiene su actividad. Una empresa ayuda a estructurar todo eso y una empresa debería ayudar a que todo eso esté relativamente claro. La relación entre las personas que forman parte de ella y la relación o lo que cada uno aporta dentro de la sociedad. Si tú tienes un 15%, si tú puedes aportar a la empresa un 15% de capital o de trabajo, pues tienes un 15% de acciones. Salvo que tengas un socio súper generoso que diga, pues toma un 5% más porque patata. Bueno, pues si no, tienes ese porcentaje. Eso, la sociedad tiene la pega de que es menos flexible, es menos corsaria, en el sentido de que tienes que tenerlo todo más atado. Pero cuando empiezas a trabajar a un nivel, es cuando te das cuenta de que conviene tener todo un poco más atado. No generar una burocracia, pero sí tener todo más atado. ¿Tú aportas esto? Este es tu porcentaje. De hecho, en el primer episodio, bueno, en el capítulo anterior hablábamos precisamente de eso, ¿no? De que uno de los mayores errores que hay con las sociedades es tomarse una sociedad, una SL, como una especie de cooperativa, ¿no? Somos 3 y como somos 3 colegas, pues el 33% para cada uno. No. Pues eso no va a funcionar. Va a acabar mal o va a acabar modificando esa cuota. Si uno aporta
un 20, pues un 20. Otro aporta un 50, un 50. Y eso es como es. Pero eso, a la larga, es una conversación difícil al principio, pero luego ayuda mucho. Entonces yo creo que ese tipo de cosas también es la parte ventajosa de la sociedad. Entiendo. ¿Y qué pasa cuando la cosa va mal? Pues claro, que precisamente darse de baja de una sociedad o cerrar una empresa no es ni tan rápido ni tan barato como darse de baja de autónomo. Tienes que hacer liquidaciones, tienes que establecer una serie de, pues tienes que entrar en una serie de procesos, un concurso, un cierre, unos gastos implícitos. Es decir, cerrar una empresa cuesta dinero. Básicamente. Que eso, por ejemplo, es cuando hablamos de la cultura de empresa en España, pues eso es una de las cosas que, digamos, están en el debe por parte de la cultura empresarial en España, cuando digo a nivel de administraciones, a nivel de demás. Es decir, que tú tengas una empresa que decidas cerrar porque ya no te interesa, porque estás cansado, porque te quieres jubilar o simplemente porque, y en el mayor porcentaje de los casos es porque no te va bien, pues que te cueste dinero, que sea un lío, etcétera. Y tienes que hacer un montón de papeles y, claro, y pagar asesoría y pues, es un lío. Entonces, por eso en España hay infinidad de sociedades fantasma. Que sociedades fantasma, cuando la gente habla por ahí también ves las noticias. Que claro, luego te metes en este negocio, también ves, en el negocio en general, ves las noticias de otra manera, ¿no? Cuando te dicen, no sé quién tiene 2 empresas fantasma, 2 sociedades que no facturan desde hace 5 años, y lo plantean como si esas sociedades seguramente fueran una tapadera. Sí, un offshore de estos. ¡Oh! Tiene 2 sociedades fantasma. Pues mira, pues pueden ser simplemente 2, pues pueden ser obviamente una tapadera para manejar el cartel mundial del fentanilo, o pueden ser simple y llanamente 2 sociedades que sean proyectos que con una abrió un bar, con otra hizo no sé qué, con 2 socios distintos, y cuando llegó el momento y se fue todo al carajo, cuando vieron lo que les costaba, pues le dijo a la gestoría, mira, dejadla ahí latente, se presenta la declaración a final de año, vemos el tipo de actividad, no sé, pero yo conozco muchos vamos casos. Viendo. Vamos viendo, claro, vamos viendo, pues acaba convirtiendo en 4 años. Y en 4 años, pues resulta que alguien piensa que tienes una sociedad fantasma. No, lo que tienes es una sociedad inactiva, que no sabes muy bien ni qué hacer con ella, te cuesta dinero, bueno, pues la dejas ahí, pagas lo que te corresponda y ya está, y todos contentos. Pero bueno, haces las declaraciones y punto pelota. Y a lo mejor cada 8 años generas una factura. Bueno, pues nada. Pues vale. Pues nada. Y para todos los demás, espero que tengáis o no tengáis sociedades fantasmas, que os haya gustado esta edición número 25 del Casual Friday, también en el Ecuador de este verano caluroso que corresponde a estas coordenadas meridionales del hemisferio norte, y que espero te haya servido de valor a la par que te has informado de una manera súper sencilla de, oye, montar, no montar una empresa, y de una forma más entretenida que preguntarle a ChatGPT. Ya sabéis, valorar con 5 estrellas este podcast, suscríbete al canal de YouTube, comparte este episodio y que nos escuchamos, pues ¿cuándo? Pues ya a la vuelta de nuestro merecido descanso en la edición número 26 de Ecosistema E-Commerce, y también en la edición 26 de Casual Friday, en el programa de Ecosistema E-Commerce. Ya veré en qué, no sé ahora mismo en qué episodio, pero bueno, lo diremos antes de empezar. Así que nada, que nos vemos en septiembre, a la par que la vuelta al cole. Sed felices, disfrutar, descansar, convivir. Importante convivir en estas fechas. El otro día me dijo un amigo diciendo, ¿tú sabes que septiembre es el mes del año donde más divorcios se presentan? Y yo, tate. Así que... Bueno, toca el verano. Toca el verano y convivir. Así que convivir en paz y disfrutar del sol. Sobre todo si vivís en Torre Pacheco. Adiós. Hasta luego.